bueno, que les pida el consentimiento para grabar, que más vale que ya está. Así que bueno, ahora sí, bienvenidas, buenas tardes, ¿cómo están? De la clase de Pedagogía de primero B, de René Tretel, Córdoba, Argentina, porque esto está en YouTube también, así que lo ve gente que no tiene nada que ver con nosotros, ¿saben? Así que es público y está disponible para quien llegue. Pero igual, mucha gente no ve esto. No tengo ni idea para responder la pregunta de hasta cuándo es el plazo para presentar el trámite de equivalencia. Pregunten a la secretaria, por favor, porque eso no lo manejo yo. Así que creo que ya lo tendrían que estar haciendo, ¿sí? Así que denle para adelante. Tanto con práctica 1 como con pedagogía, ¿sí? Bueno, chicas, como ya tuvimos una clase, más o menos serán las mismas, así que los mismos. Vamos a empezar directamente, ¿no? con lo que es el tema de los contenidos en pedagogía. Antes que nada, bueno, o sea, la verdad que es un día feo, o sea, preocupado. Córdoba está desmadrada en términos de lo que está pasando en esta situación. Deben estar sabiendo que hoy se informaron más de 4.000 casos, así que más de 700 muertes a nivel nacional. Es terrible lo que está pasando y lamentablemente nuestros gobernantes no están a la altura de esto, ¿no? O sea, están peleándose más por una campaña política que por salvar vidas, al medio de nosotros. Y eso es muy preocupante, ¿no? Quería expresarlo porque digo, tanto que por ahí pensamos que podemos hacer una presencialidad en un tiempo cercano. Creo que la incertidumbre de eso cada vez se torna más fuerte, ¿no? O sea, es muy difícil el panorama que estamos viviendo. Así que bueno, por ahí vamos a tener que ponerle mucho más onda a esto que es la educación remota, ¿sí? Bueno, como les dije, la primera clase y el primer tema que vamos a abordar en pedagogía tiene que ver justamente en preguntarnos qué es la pedagogía. Esa es la pregunta que nos vamos a empezar a hacer y también vamos a tratar de ensayar una aproximación, ¿sí? Como toda aproximación es eso, no vamos a definirla completamente porque tampoco es el sentido, porque aparte no creo que se pueda, pero sí vamos a tomar una opción, porque no hay una sola manera de entender a la pedagogía. Y en ese sentido, nosotros con la profe también del otro curso tenemos una posición tomada con respecto a qué es la pedagogía. Antes que nada, la pregunta sería, ¿la pedagogía es una ciencia? ¿Es una técnica? ¿La pedagogía es un arte? Bueno, en verdad creo que podríamos decir que la pedagogía reúne un poco de cada una, ¿sí? Pero no vamos a decir, y esto es un posicionamiento que recuperamos desde Julia Silver, ¿sí? Julia Silver, uno de los textos que tienen para leer del campo pedagógico. La opción de Julia Silver es porque nos parece importante, porque acordamos con sus definiciones. Es que la pedagogía, hay todo un debate en torno a el estatus epistemológico de la pedagogía. Preguntarnos si la pedagogía es o no una ciencia o una disciplina científica. Julia Silver, cuando se plantea esta pregunta, hace un recorrido histórico, ¿sí? Digamos, en cómo se le ha entendido a la pedagogía durante todo el siglo XX. Bueno, o sea, esas definiciones, esa forma de concebir a la pedagogía ha tenido, por supuesto, sus consecuencias que algunas las podemos tomar como favorables para la pedagogía y otras que han retrasado también su desarrollo con sus desarrollos conceptuales, categoriales. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, o sea, hubo una primera etapa que a la pedagogía se la consideraba una ciencia, y una ciencia ligada a la concepción de ciencia justamente de lo que denominamos las ciencias duras, o las ciencias, sí, sobre todo las ciencias duras, ¿no? Es decir, a la matemática, a la física. Y se creía que la pedagogía, para asumir el estatus de disciplina científica, tenía que moverse metodológica y epistemológicamente como esas ciencias. Es decir, lo que estamos diciendo es que esa concepción tenía por detrás una idea de que hay un solo método científico para todas las disciplinas.
lo que decimos de otra manera, monismo metodológico, ¿sí? Vamos a decir, todas las ciencias utilizan el mismo método para investigar y para producir conocimiento. Bueno, bajo este paradigma, por supuesto que en verdad, en vez de ser un paradigma favorable para la pedagogía, para su producción, terminó siendo una manera de tornarla un poco instrumental y por otro lado, podríamos decir que la pedagogía pasó a tener una posición subordinada a saberes del campo médico, o en todo caso, sí, del campo médico, del campo biológico. Y eso se fue cambiando, porque después también la psicología quiso colonizar el campo pedagógico, es decir, que la pedagogía pudiera tener un estatus diferente a partir de sus conexiones con la psicología. Lo mismo sucedió con la sociología, es decir, que la sociología sirviera de base para el desarrollo de la pedagogía. Por supuesto que todos estos intentos lo único que hicieron fue retrasar y la pérdida de identidad del campo pedagógico, ¿sí? Esto lo cuento un poco porque, bueno, o sea, si hablamos, a ver, uno puede creer que la pedagogía tiene que ver con métodos y técnicas para enseñar, para educar, es decir, para enseñar y aprender. Bueno, o sea, yo le diría que sí, pero eso es una mirada muy chica de la pedagogía, ¿no? Es decir, eso es parte de lo que hace la pedagogía, pero no tiene que ver con lo más importante. Y ahí es cuando le estamos ligando justamente a una preocupación reducida al aula y que está ligada a la psicología, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un dilema, ahí tenemos un problema, ¿no? Por otro lado, si hay alguien que ha sido famoso, bueno, un sociólogo francés del siglo XIX, que es Émile Durkheim, fue quien tomó la materia pedagogía en la universidad, en verdad, para desarrollar la sociología, ¿no? Y justamente hay algo importante, porque Durkheim definió la pedagogía como una teoría práctica. Y Julia Silver va a recuperar ese planteo de una teoría práctica para darle otro sentido, porque Durkheim decía que la pedagogía nunca iba a poder ser una ciencia justamente por esta doble faz, este doble carácter, esta doble identidad teórico-práctica. Que la ciencia de la educación era la sociología para él, ¿no? Que es la que podía hacer un estudio objetivo de los sistemas educativos. Bueno, somos críticos de esa visión también. Bueno, Natalia, me parece que la pregunta sirve, Natalia está preguntando si, digo, yo lo estoy diciendo porque no sé si en la grabación sale eso, pero voy a recuperar la pregunta, ¿no? Ahí la compañera está preguntando si la pedagogía estudia cómo avanza y aprende el sujeto o solo enseña. Bueno, yo diría que ninguna de las dos, digamos. De hecho, a ver, rápidamente como para aclarar, ¿no? Quien se ocupa de manera mucho más enfocada a la enseñanza es la didáctica, ¿sí? Y la didáctica general sobre todo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Pero como recién decía, ¿no? La pedagogía, uno podría decir que una pedagogía chiquita sí se ocupa de lo que es la educación en el aula, la forma en que se enseñan y se aprenden, ¿sí? Pero una pedagogía en chiquito, ¿sí? No la pedagogía en términos de otro nivel. Y es eso lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, si la pedagogía no se ocupa solamente de las formas de enseñar y aprender, es decir, de la práctica de la educación, que tampoco es estos dos términos, es mucho más, ¿sí? Pero, digamos, si no se ocupa solamente de eso, ¿de qué se ocupa la pedagogía? Y acá es donde empezamos a tomar una posición en torno a el qué. Y en ese sentido vamos a empezar diciendo, recuperando a Julia Silver con Durkheim, que para nosotros la pedagogía es una teoría práctica o una praxis, ¿sí? Es un proyecto, vamos a decir.
es una teoría práctica. ¿Por qué? Porque la educación, digamos, la pedagogía, lo que hace, ¿sí?, es problematizar, es el estudiar las prácticas educativas en el sentido más amplio posible. Con lo cual, también estamos diciendo y tomando una posición en torno a que la pedagogía no se ocupa solamente de lo que significa la educación escolar. No solamente se ocupa de los procesos educativos, de los sistemas educativos. No. La pedagogía aborda y toma como núcleo principal de conocimiento a la educación en su sentido más amplio. Y esto tiene que ver también, por supuesto, con lo que sucede con la educación en las organizaciones sociales, en los grupos de pares, en los movimientos sociales, la familia. Y acá hay una cosa importante, que es romper primero con la idea de que la única institución que educa es la escuela. ¿Sí? Esa es también una forma y una contribución de la pedagogía. La escuela no es la única institución que educa. Bueno, entonces en esto que estamos diciendo, la pedagogía, al asumirla como una teoría práctica, como una praxis, lo que hace, digamos, lo que estudia, son las formas, digamos, estudia, analiza el estado de la educación para poder transformarlo. Eso es lo que hace la pedagogía. La pedagogía constantemente está investigando la educación en todas sus expresiones, o estudia la educación en todas sus expresiones, buscando siempre el mejoramiento de las prácticas educativas. Y esa forma de intervención se hace justamente desde una concepción, de una perspectiva ético y política. Con lo cual, más vale que lo que estamos diciendo es que la pedagogía no es neutral. ¿Sí? Profe, Sí. como dice el texto, bueno, una compañera mandó un resumen, yo leí el resumen de Paulo Freire, el pedagogo brasileño, que dice: la explicación de la desesperanza es política, o sea, todo en la vida lleva a la política, de una forma u otra. Y también cuando habla de todos los alumnos son dignos de aprender conocimientos de todo tipo para ampliar su ser y tener armas para luchar contra la opresión. Esas fueron una de las frases que yo pude destacar del texto. Está bien. Vamos, pero lo que está planteando Freire ahí no tiene que ver tan directamente con la pregunta que estamos haciendo hoy, ¿sí? O sea, con qué es la pedagogía. Lo que Freire está discutiendo en ese texto, y para eso lo vemos, es sobre educación, ¿sí? Que sí está relacionado. Porque básicamente, como yo les decía, la principal categoría o el principal núcleo de la pedagogía como núcleo reflexivo y de intervención es la educación. Sí, el acompañar. Su objeto de estudio es la educación. Claro, el sujeto de estudio. Bien. Lo que, con esto que les decía, ¿no? Que cuando decimos que la pedagogía es una teoría práctica, lo que estamos diciendo justamente es este doble componente que tiene, que es el de intervenir y a la vez teorizar sobre lo que se interviene. Es un movimiento dialéctico que implica el estudio de lo que sucede para poder, digamos, el estudio de lo que es del estado, de los estados de la práctica educativa, para intervenir
en busca de su mejoramiento, ¿sí? Entonces, todo el tiempo es esta dialéctica que les decía entre lo que significa lo que uno podría decir, ¿no? Una análisis, una síntesis entre el análisis y la intervención, ¿no? La transformación, es decir, reflexión, transformación. Ahí está ese círculo dialéctico de lo que significa intervenir en las prácticas, estudiar, analizar las prácticas para intervenir nuevamente en esas prácticas, ¿sí? Prácticas educativas. Con lo cual, eso es lo que les decía. Ahí sí tiene que ver un poco con lo que decían ustedes de Freire, que la pedagogía interviene, o sea, tiene un compromiso con la transformación de las prácticas educativas, ¿sí? Digamos, y ahí también anuda o empieza a verse cuáles son las diferenciaciones de la forma de intervenir. No hay una sola forma de intervenir. Eso está dado por la elección teórica, metodológica y digamos, ideológica de dónde se lo hace, ¿sí? Por supuesto que para Julia Silver, en esto de plantearlo así, la pedagogía para ella tiene un compromiso con el mejoramiento social, con la transformación social, con la denuncia de las desigualdades, las asimetrías educativas y con la construcción de conocimiento para poder, de alguna manera, alterar esas asimetrías, ¿sí? Julia Silver está parada en un posicionamiento crítico de la pedagogía, bueno, en el cual yo también estoy posicionado, ¿sí? La pedagogía crítica es un movimiento pedagógico mundial nacido de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, de Marx, y también de un montón de experiencias y pensadores latinoamericanos, ¿sí? Que tienen en común la denuncia de las opresiones y la búsqueda de un mundo, como diría Freire, en algún momento dijo, un mundo mejor, o como dijo al final, menos peor que este que tenemos. Entonces está ahí, bueno, porque, vieron, cuando uno dice, bueno, la pedagogía son conceptos y métodos para intervenir en educación. Fíjense cómo ese tipo de definiciones lo que hace es tornarlas neutrales, ¿no? Las torna neutral, digamos, la pedagogía. Y justamente lo que estamos diciendo es que la pedagogía no es neutral. Entonces, fíjense qué diferente es esto a poder pensar que la pedagogía solamente se trata de métodos y de herramientas para educar, digamos. Es mucho más que esto. Lo que hace la pedagogía como primera tarea es justamente la reflexión y la intervención sobre los procesos educativos en su sentido máximo. A ver, una pregunta amplia en este sentido podría ser cómo debería ser, o qué características asume y cuáles serían las posibilidades de transformación de la educación en la Argentina, o en las escuelas, en el sistema educativo argentino. La pedagogía es un discurso amplio, es un discurso teórico, altamente teórico también, ¿sí? En eso quiero decir, no se queda en los temas menores, no se queda en los problemas de aprendizaje, no se queda solamente en
debatir en torno a la construcción de aprendizaje significativo. Para nada. Es mucho más que eso. De hecho, ustedes van a leer a Freire, digamos, después van a leerlo. Freire ha sido muy crítico de esto, digamos. Freire nunca habló de aprendizaje, por ejemplo, como pedagogo que era. No era su foco. Siempre habló de educación, y la educación como práctica, como fenómeno, es más que el aprendizaje. Y que la enseñanza también. Entonces, bueno, creo que ahí es donde está este carácter. Y como dice Julia Silver, ¿no? En los debates pedagógicos actuales, si la pedagogía es una disciplina, es ciencia o no, no es lo más importante. No es un asunto de hoy el más importante para la pedagogía debatir en torno a su estatus epistemológico. En todo caso, digamos, lo más importante para la pedagogía, una de las cosas más importantes, son justamente, digamos, la definición de los criterios de intervención, lo que implica todo un trabajo analítico de la educación. Bueno, ¿cómo hace la pedagogía para hacer este doble proceso teórico y práctico? La pedagogía ha construido y tiene tres categorías sumamente importantes y básicas que son las que le permiten intervenir por lo teórico y lo práctico, ¿sí? Esas categorías son educación, formación e intervención. La faz más teórica de la pedagogía es el estudio de la educación. Esto lo dice Julia Silver, ¿no? Y en ese sentido, pensemos esto en una forma espiralada, en la cual de ese proceso analítico pasamos al diseño de una intervención que tiene que ver con la formación y la faz práctica que tiene que ver con la intervención, ¿sí? Esas son las tres categorías que la pedagogía ha construido para, digamos, que tiene construido, que son bases. Uno podría decir que también que la transmisión es un concepto que se ha incorporado al campo pedagógico recientemente, pero que es muy importante, porque también está ligado a los procesos formativos, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto? Digamos, ¿qué significa cada uno de estos conceptos, digamos, de categorías de formación, de educación, formación e intervención? Bueno, digamos, aquí es donde está, uno podría decir, lo específico del campo pedagógico, ¿sí? Digamos, uno podría decir que más vale que definir qué es la educación, no es algo sencillo y que no hay una definición unívoca. Y está bueno que no la haya, porque, como dijimos recién, la definión o la opción acerca de qué es la educación depende de mi orientación teórica, de dónde la defino. Supónganse, Émile Durkheim, el mismo sociólogo del siglo XIX, decía que la educación era la socialización metódica de las jóvenes generaciones, o de las generaciones jóvenes. Y hay una definición sencilla que ha marcado muchísimo el campo educativo, ¿no? Uno podría decir, bueno, para Durkheim, educar es socializar, ¿sí? Es lo primero que hay que sacar de esta definición. Es decir, educación es igual a socialización. Yo me haré la pregunta, ¿solamente la educación tiene que ver con la socialización? ¿Qué significa la socialización? Bueno, él mismo lo dice, la socialización es la incorporación de las jóvenes generaciones en una sociedad que ya está establecida. Es la incorporación a través de la inculcación de normas, valores, pautas de las jóvenes generaciones en una sociedad adulta ya establecida. Bueno, digamos, lo primero que se me ocurre, esta definición es sumamente mecánica y esquemática. ¿Por qué?
Aunque pareciera que no hay nada nuevo, que la educación solamente es reproducción. Es reproducción porque lo que dice Durkheim en gran parte es que a las generaciones, a los niños y las niñas, hay que enseñarles lo que la sociedad ya acumuló. Ah, no hay posibilidad para la creación o la recreación, y en Durkheim no. ¿Me entiendes? ¿Me siguen esto que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que digo? Como una definición como esta termina siendo limitada. Sí, profe, es como que es muy cerrada la definición de Durkheim. ¿Cómo decir? Tienen que hacer esto y es así y no hay otra forma de hacerlo más que la que él pensaba. O sea, incorporar a los jóvenes a una sociedad que ya está, pero no está bien. Bueno, pero las escuelas durante muchísimo tiempo funcionaron y siguen funcionando de esta manera. Y las familias también. Los niños no Sí. participan de las decisiones familiares, son chicos. Los adolescentes no pueden imponer, digamos, no pueden reconstruir las normas en las escuelas secundarias. Las normas están establecidas, no se pueden modificar. Eso es lo que Durkheim decía. O sea, es mucho más vigente de lo que uno puede llegar a creer. En todo caso, nosotros recuperamos una orientación crítica justamente porque lo que decimos es que la educación tiene que ver con la creación y recreación de lo que ya viene, ¿sí? Si solamente nos quedamos con lo que la sociedad ha acumulado para trasladarlo a las nuevas generaciones, nos estamos quedando solamente en una fase reproductora. ¿No hay posibilidad para lo nuevo? Bueno, Freire lo plantea claramente. Para Freire la educación es una praxis, acción y transformación del mundo. Sí. Eso es lo que dice Freire acerca de la educación. Nosotros recuperamos la definición Freire, más vale. Sí. La curiosidad nos empuja, nos motiva, de ver la realidad a través de la acción. Son frases de Freire. Sí, bueno, justamente la praxis es la develación, digamos, mucho más complejo, porque pareciera que fuera sencilla lo que dice Freire, la frase no nada que ver, o sea, es una definición muy compleja la de la praxis, porque está ligada a toda una cuestión teórica, ¿no? Que tiene que ver con el materialismo dialéctico, digamos, como teoría que le da sustento a Freire en ese sentido, ¿no? Pero en esto que vos decís, digamos, que la curiosidad, en un planteo pedagógico, digamos, la curiosidad como motor del conocimiento, hace a, Freire lo plantea, porque las escuelas lo que hacen es destruirlo, digamos, ¿no? O sea, cuando un sujeto empieza a preguntar, lo que hacen los adultos, las adultas, es decirle, deja de preguntar, ¿no es cierto? Cuando justamente lo que nos está diciendo es que reconozcamos que el carácter de la pregunta incluso es muchísimo más recreador, más constructor, más transformador que lo que es una frase cerrada. Como para Freire, la pedagogía es pregunta antes que un saber cerrado. ¿Me entienden? Entonces, esto, ¿no? La escuela, cuando los pibes empiezan a preguntar, ¿qué hace la maestra? Son insoportables. Son uno de esos. Estás matando la curiosidad. Los maestros también, ¿eh? No quiero, para no hacer una cuestión, digamos, no se malentienda. Pero justamente ahí lo que los Freire está llamando la atención es, digamos, si queremos construir jóvenes y adultos que investiguen, hay que empezar a fomentar muchísimo más la pregunta, que en los niños de 3 años, 2, 3 años, es algo que se da. En esos momentos en donde el mundo es descubierto a partir del contacto directo. Que vienen los autos, no toqué, así, ¿no? No toqué esto, no me entendés, no te entiende, tiene 3 años. O sea, hay que buscarle la vuelta de otra manera, está claro. Pero bueno, o sea, esto es lo que Freire está diciendo, ¿no? Digamos, como la curiosidad es un motor de búsqueda, pero que no es solamente eso, porque lo que va a plantear Freire en esto que vos estabas diciendo es que el principio de educabilidad, es decir, cuando nos preguntamos por qué los seres humanos, ¿no? La humanidad es la única que puede educarse, por nuestra ahora, Freire responde que tiene que ver con la toma de conciencia de que somos inacabados. Si no hay conciencia del inacabamiento, no hay posibilidad de educación. Y no es sencillo esto, no es menor, porque lo que nos está planteando es reconocer que nunca
vamos a saber todo. Es reconocer que todos tenemos un nivel de ignorancia. Más para nosotros, las profes y los profes. Hasta hace unas décadas atrás nos decían que cuando uno era profe nunca tenía que demostrar que no sabía algo, que siempre tenía que tener respuesta. Ya tenemos que abandonar eso, ha hecho mucho daño a la docencia. Cuando no se sabe, no se sabe. Muchos profesores se posicionan digamos, en lugares totalmente antagónicos a esto para ponerse en un lugar de superioridad a sus estudiantes. Para un docente, reconocer su inacabamiento tiene que ver también con esto, con saber que no lo sabe todo y que la posición de profe es circunstancial. Y no hacer abuso de autoridad, sobre todo. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende lo que estamos charlando? Profe, le tengo una consulta. Sí. Esto que estamos hablando relacionado, por ejemplo, cuando le decimos a los nenes de 3 años, no lo toques, no entendés, ¿tiene que ver algo relacionado cuando vamos creciendo a la hora de ir a la escuela, a la primaria, a la secundaria? El llegar a cuando el profesor explica y uno no entiende, no se anima a preguntar por miedo a que lo reten o lo tilden de, por así decirlo, inútil. ¿Puede ser que tenga relación a eso también? Sí, sí tiene relación, tiene que ver con, bueno, ¿no? Con los daños, digamos, con los daños colaterales de la escuela tradicional, de la cual somos críticos, ¿no? Y es la que estamos criticando, ¿no? Porque justamente la escuela tradicional es la que instaló todo este sistema de rituales que tienen que ver con, bueno, o sea, si no sé, mejor me callo, no participo porque no estoy seguro, no hablo porque no sé si lo sé y tengo miedo de equivocarme si me rían. Como cuando en verdad el aula debería ser tomada como un espacio justamente de ensayo y error, ¿no? Digamos, bueno, esto tiene que ver con toda una ideología de la escuela que es la formación competitiva e individualista, porque si uno lo pensara en un sentido mucho más colectivo a lo que sucede en el aula, en la escuela, el error o el desconocimiento o el no entendimiento de alguien sirve para muchos. Y hay que romper con esa lógica que tiene la escuela tradicional. ¿No? Y también ¿no? Ustedes tienen que empezar a hacer esa ruptura. Cuando alguien pregunta, no solamente está preguntando porque ella o él es el que no sabe, también le puede saber muchos. Pero bueno, si en una sociedad como la que vivimos y una escuela individualista, no se piensa de esa manera. ¿Sí? Digamos, y esto también tiene que ver con una posición de aprendizaje. No da igual pensar el aprendizaje de una teoría del otro. No da igual pensarlo piagetianamente, individualistamente, que pensarlo desde una perspectiva vygotsky, ¿sí? Con la doble formación de los conceptos que tiene o la doble formación del aprendizaje. No es lo mismo. Eso lo van a ver en psicología y educación. No conmigo, ¿no? Pero tomando esto que decía la compañera. Sí tiene que ver. Tiene que ver con una serie de rituales que la escuela sanciona, digamos, y justamente va formando sujetos. Digamos, justamente después vemos digamos, la apatía y toda esta cosa que tiene la escuela de cómo son los sujetos que forman, ¿no? Somos muy críticos de esa escuela, no de la escuela, de esa escuela. De la escuela que tenemos. Bueno, en este sentido, que justamente, fíjense que lo que estoy haciendo también es una forma de cuestión pedagógica, porque lo que estoy haciendo son análisis del sistema educativo, ¿no? Digamos, siempre desde, por supuesto, un posicionamiento. Como yo les dije, digamos, yo tengo que ser explícito con ustedes que mi mirada es una pedagogía crítica latinoamericana. Esa es mi perspectiva teórica, digamos, mi forma no solamente de verlo, sino de ser y estar en el mundo, diría el pensamiento decolonial.
Entonces, es desde ahí que uno está haciendo este tipo de análisis, ¿no? Entonces, volviendo, yo les decía, hay 3 categorías que la pedagogía construyó, o que tiene ahí, que son propias, que son cosas sumamente importantes, digamos, de lo que estamos diciendo, ¿sí? Yo les decía la práctica de la educación, como la faz más teórica de la pedagogía, es decir, la más de estudio, de indagación, de investigación. Y las otras 2, en un movimiento dialéctico que va hacia su faz más práctica, ¿sí? La intervención. Ahora, la idea de formación y la idea de intervención son 2, no son cualquier definición. Hay ahí también una toma de posición que hacemos, ¿no? Y creo que acá hay una cosa sumamente importante, ¿no? Digamos, porque fíjense que la intervención como categoría tiene que ver con la puesta en práctica de criterios de intervención para transformar una práctica educativa, ¿sí? Eso sería la intervención. Estamos diciendo que la intervención lo que hace es, a partir del estudio teórico de la educación, construye categorías, ¿sí? Conceptualizaciones, metodologías de intervenir para transformar esa educación. Eso es intervención. La intervención se hace desde ahí. Ahora, tenemos que plantear algo que me parece a mí que es muy importante, que ese diseño construido, ese proyecto, bajo ningún punto de vista quiere decir que yo voy a hacer todo aquello que diseñé. O sea que en la práctica, cuando intervengo, se tiene que dar todo lo que diseñé teóricamente. No. La intervención se hace teniendo en cuenta que el efecto en los sujetos, en las sujetas y en esa práctica educativa pueden ser muy diferentes a los que yo pensé. Entonces, la intervención nunca es directa, nunca es lineal. La pedagogía parte de saberlo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, vamos a hacer un ejemplo práctico. Ahora les voy a contar para que vean esto en acción y cómo, en verdad, los proyectos de modificación o educativa en los países no tienen nada que ver con lo que les acabo de decir. Fíjense, ¿qué hace un gobierno cuando establece una reforma educativa? Propone una serie de modificaciones curriculares, un montón de cuestiones, una ley, empezamos por la ley, empezamos por un diseño curricular y vamos interviniendo el cotidiano de las escuelas en un país. ¿Cómo hace bueno, al revés de lo que les acabo de decir, los gobiernos lo que quieren es que la reforma vaya directamente para lo que han planteado. ¿Cómo lo hacen? Evalúan las intervenciones justamente de donde lo diseñaron, ¿sí? Lo que quieren es que se modifique directamente en el sentido que ellos lo plantean y rechazan la posibilidad o, en todo caso, no quieren tener en cuenta que las intervenciones también pueden pueden provocar otro tipo de efectos. Otro ejemplo más concreto todavía. Si todavía seguimos con la idea de creer que yo planifico una clase o una unidad didáctica y tengo que darla tal cual la diseñé, estoy haciendo todo lo contrario a lo que yo estoy diciéndole, ¿sí? Le estoy dando mucho más valor al plan, al diseño previo, que al encuentro que voy a tener con los pibes y con las pibas. Eso es lo que llamamos una educación instrumental. ¿Por qué? Porque no me importa quién esté. Lo más importante es que se haga lo que yo escribí y lo que yo diseñé. Si la planificación es más importante que la práctica concreta con los participantes concretos,
tengo que saber que estoy posicionado en una práctica educativa tradicional instrumental. Entonces, ¿qué pasa? Todavía sé que hay alguna, digamos, que se evalúa, bueno, a ver, acá no hiciste lo que tú tenías planificado. Bueno, eso me refiero, ¿sí? La planificación nunca puede ser más importante que la experiencia de dar clase en sí. Nosotros partimos de la idea justamente de que el plan de clase, la planificación, la propuesta de enseñanza es un mapping completo. Por otro lado, justamente, ¿no? Y ligado a esto que yo les decía de la intervención, la formación, que es la otra gran categoría de la pedagogía, ¿sí? Tiene que ver con este proyecto, con este diseño de transformación de subjetividad, de construcción y transformación de subjetividades. Cuando me refiero a subjetividad, ustedes deben saber bien que me refiero a justamente, estamos hablando de lo que he dicho de otra manera, pero que bueno, tiene que ver con los sujetos, es decir, con las personas, con quienes son parte del proceso de esa práctica educativa, ¿sí? Es decir, la modificación, digamos, completa de esa persona. Y la pedagogía ahí también toma un posicionamiento en torno a cómo entiende la formación y plantea que la formación como proyecto es, no está determinado, no puede determinarse, no puede regularse completamente, no se puede predeterminar. La formación de los sujetos escapa a esa idea. La formación es un proyecto que no puede ser totalmente regulado y que tiene un gran porcentaje de incertidumbre. Ahora, esto que le estoy diciendo yo, que plantea la pedagogía como núcleo central del campo de conocimiento, es totalmente opuesto, por ejemplo, a todos los operativos nacionales y internacionales de evaluación. ¿Qué hacen los operativos masivos de evaluación? Miden, regulan los saberes preestablecidos. Y ahí nos damos cuenta cómo esas orientaciones educativas son criticadas por la pedagogía. ¿Cómo vamos? A ver, recapitulemos un toque, recalculemos porque ha sido mucho. ¿Cómo van? ¿Qué les parece? A ver. Bien, profe. Vamos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Espera un momento. Bueno, alguien se sumó. Fíjense, les voy a leer el último parrafito, un párrafo en el punto 2 de la Silver, donde dice: en base a lo expuesto, la pedagogía podría identificarse como una disciplina que tiene como campo central de estudio la búsqueda de criterios de intervención que, fundado en un estudio de la educación en toda su complejidad, tiene la intencionalidad de suscitar la realización de un proceso no determinable, la formación. Ahí está la definición de qué es la pedagogía, ¿sí? Esperen un momento. Voy a compartir una pizarrita con ustedes para que la veamos y que la podamos deliberar.
Profe, alguien levantó la mano recién. Bueno. Esperen un toque. Sí, que hable, no hay problema. Adelante. ¿Qué era? Sí. Bueno, ¿no quiere hablar? Bueno, Profe, para ingresar al archivo te pide un código, ¿qué solicitar archivo? el acceso, ¿Cuál archivo? el que compartió a través del chat. No, no hay problema. Ahora se lo voy a ver. Le voy a compartir la pantalla, ahí lo vamos a ver todos. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Bueno, quiero que nos quedemos con esta. Profe, quise entrar al archivo y me manda para descargarlo. No importa, estoy compartiendo la ventana para que lo vean todo, eso está en su texto, no sea un problema, no hace falta. Tienen que estar viendo la definición, la escribí en la pizarra, no hay problema. ¿Se ve? Miren, acá está, ¿no? La pedagogía es una disciplina que tiene como campo central la estudia, la búsqueda de criterios de intervención, que fundado en un estudio de la educación en toda su complejidad, tiene la intencionalidad de suscitar la realización de un proceso no determinado, la formación. La finalidad de la pedagogía es la formación, ¿sí? Entendida como un proceso que no es completamente determinado. Lo hace justamente, como les dije, a través del estudio sistemático de la educación. O sea, que la pedagogía hace un estudio sistemático, riguroso, complejo de la educación para construir criterios de intervención, ¿sí? Pero siempre desde una perspectiva en que esos criterios de intervención no son completamente determinables. La formación no es completamente determinable. A ver, como para recapitular. La pedagogía. ¿Es ciencia? Perdón, profe, no la escucho bien. ¿Qué preguntó? ¿La pedagogía es una ciencia? Y es un conjunto de ciencia, arte y técnica que estudia la educación. O sea, el cómo dar la educación, el acompañar al niño en el proceso de aprendizaje. No hemos hablado de eso. Bien. No, acuérdense que les dije, ya acabamos de ver, ¿no? La pedagogía estudia la educación en su sentido en el sentido más complejo del término. Sí. Entonces, no solamente tiene que ver con la escolaridad, con la escuela primaria, y no solamente tiene que ver con la escuela. Bien. ¿Sí? Como les dije, una de las primeras rupturas que hace la pedagogía es con la idea extendida de que la educación es solamente una propiedad de la escuela. Claro. Hay educación en un montón de lugares, de ámbitos, ¿sí? Para eso, después vamos a ver
Hay ahí en el libro que ya han estado leyendo de Paulo Freire un concepto importantísimo para nosotros que es la idea de situación educativa, que también es una construcción de la pedagogía, o situación educativa o relación pedagógica. Lo que hace Freire es decir, bueno, es posible hablar de una práctica educativa cuando están estos elementos presentes. Pero no lo está pensando en la escuela solamente. Claro, en todos los ámbitos. En diferentes ámbitos, sí, o sea, uno después podríamos, pero bueno, si no están esos elementos, bueno, también no todo es educación, ojo, no estoy diciendo eso. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es la pedagogía? Bueno, la pedagogía es una disciplina, es un campo de conocimiento. Es lo que con lo que nos vamos a quedar. A esta altura, chicas, preocuparse por definir a una disciplina como la pedagogía en términos racionales, como el siglo pasado, esto de que tiene que tener un objeto claro, preciso y diferente a lo demás, no, chicas, ya no va. Es como que la educación física todavía se sigue preocupando por definir un objeto claro, totalmente diferenciado de todos los otros campos. La educación física, si hay una disciplina altamente multireferencial, es la educación física. Complejo definir un objeto como ese de una manera clara y distinta. Y eso es una definición cartesiana del conocimiento, no va. De hecho, ya, digamos, hablar de educación física tiene un montón de reparos, porque Crisoli hace rato que ha dicho, no habla de educación corporal, digamos, y eso también es interesante. Bueno, soy profe, estudié educación física y trabajo con un profesor de educación física hace muchísimo, ya les dije, así que, digamos, pero en esto, imagínense la pedagogía, yo les tengo que decir, la pedagogía es una disciplina multireferencial. Es decir, la pedagogía se nutre de un montón de aportes de otras disciplinas, como la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía, entre otras, ¿no? Ahora, nos preguntamos, ¿no? Uno puede preguntarse, bueno, o sea, si es una disciplina que está atravesada por un montón de otros campos de saberes, ¿qué es lo propio? ¿Qué es diferente a decir esto de lo claro y distinto, sino qué es lo específico? Nos estamos preguntando por su especificidad. Y ahí está, volvemos a lo que estábamos viendo con Julia Silver y con muchas otras pedagogas y pedagogos, que la diferencia que hay es que la pedagogía es la disciplina que aborda, que investiga, ¿sí?, la educación en los términos más complejos posibles, que no lo hacen las otras disciplinas. El objeto, digamos, que centra el estudio de la pedagogía es la educación en su sentido más amplio posible, pero termina ahí. ¿Cuál es la otra definición propia, específica de la pedagogía? Su intervención, sus criterios de intervención desde criterios teóricos, metodológicos, epistemológicos y políticos. La intervención no se hace desde el vacío, se hace deliberadamente. La pedagogía propone intervenciones deliberadas, pensadas, reflexionadas. Entonces ahí está la clave para pensar la pedagogía, lo propio de la pedagogía. Entonces, ¿qué es lo propio de la pedagogía? El estudio y la intervención en la educación en su sentido más complejo posible. O podríamos decir, es el estudio y la intervención deliberada en las prácticas educativas, entendidas en su mayor complejidad.
Bueno, creo yo que es mucho. Creo que digamos, tienen la clase como está grabada, pueden volver a revisarla. Y bueno, si a la próxima podemos revisar de nuevo, si hay dudas, lean Julia Silver, por favor. Avanzamos una banda. Si ustedes han entendido esto, hemos avanzado bien, digamos, vamos bien. La próxima clase vamos a hablar de estos tres términos, o mayormente de qué es la educación, ¿sí? ¿Qué es la educación? Digamos, cuándo una práctica puede considerarse una práctica educativa, y vamos a trabajar, ¿sí?, diferenciando qué es educación, qué es socialización y qué es instrucción también. Son cosas básicas, digamos, ¿no?, de la pedagogía. Pareciera que fuera fácil. Les puedo asegurar que todavía hay confusiones en estos términos. Me voy a quedar en esto nomás, que la educación es mucho más que socialización. ¿Qué institución básicamente trabaja la educación como socialización? En gran parte, la familia. No es la única. Las familias, para hablar también, no es la única, y no lo hace completamente tampoco, porque las posibilidades de recreación y creación también están ahí. Ahora, por supuesto que la educación familiar, digamos, la práctica educativa en la familia asume un montón de particularidades que en la escuela no están. La escuela es un proyecto reflexivo, reflexionado, sí, e intencionado. Es una práctica educativa reflexionada e intencionada. Por supuesto que las familias no tienen una plena intencionalidad acerca de qué quieren hacer. O sea, no hacen un proyecto de formación de sus hijos. Sin embargo, son la base también de la práctica escolar, más vale. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Alguna duda, algún comentario? Si no, me parece que podríamos terminar hoy a esta hora. Ha sido mucho. Hemos ido volando. Capaz que ustedes también necesitan un tiempo como para que esto decante un poco, pero hemos cumplido, digamos, por ahí con lo que uno podía imaginar que iba a suceder, ¿no? Que es poder debatir y ampliar esta idea de qué es la pedagogía, su categoría y esas cuestiones. ¿Cómo la ven, chicas, chicos? Creo que hay un solo, no sé cuántos chicos hay, ¿no? Pero bueno. Creo que hay 2 chicos. Bueno. ¿Alguna duda, algo? ¿Alguna participación, algo que quieran decir? Bueno, ahí me están escribiendo por el chat. Bueno, chicas, entonces, si se ha entendido, qué sé yo, vamos a ir cerrando. La clase que viene, tranca, panca, que podemos volver sobre esto de una, ¿sí? Total, vamos a ir hablando de estas cuestiones. Digamos, y porfa, la confianza de que si no se entiende, se pregunta. O sea, mi laburo tiene que ver con eso, en ayudar a aprender. Así que no me molesta que pregunten. Es muchísimo más importante para mí que me digan que no entienden que me digan que sí entienden, ¿sí? Valoro mucho más eso, de decir, no entendí, que me digan que sí. Porque por ahí lo hacen también y ya después empiezan a aparecer cosas que no están claras. Así que vamos al ritmo de que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo lo que trabajamos, ¿sí? O sea, no al ritmo del contenido o el tiempo que tenemos de acá hasta fin de año. Lo que vamos problematizando nos tenemos que apropiar, ¿sí? Entonces, tengan la confianza para decirme que no entienden algo o para preguntar
por más que sea una gilada, o sea, hay que preguntar. Son bienvenidas, como le dije recién, sí. Acá tendríamos que hacer la actividad correspondiente a la clase número 3. Todavía no. Todavía no, porque No. acá los apuntes. No, ya les dije que también está en el mensaje de bienvenida, por favor, no se adelanten, digamos, no, ¿por qué digo, si quieren, porque, a ver, digamos, se pueden adelantar y después van a tener que modifiquen la tarea, digamos, la actividad, ¿por qué? Porque no hemos ni llegado, hay muchas cosas que en los textos no están, que podemos problematizar acá y cosas, incluso criticar los textos no son sagrados, son también elementos que tomamos para hacer otra construcción, pero por eso mismo le digo que no se adelanten al pedo, o sea, nada, porque no tiene esa, digamos, no es la bocha, ¿sí? Así que, digamos, Profe. Sí, te escucho. Sí, le quería comentar lo siguiente, respecto a eso, yo la primera clase no estuve presente, no pude estar presente y bueno, en realidad tenía como se me hizo como mucho lío con presentar y ponerme al día con todos los trabajos y de todas las asignaturas me refiero, y bueno, yo al trabajo que está planteado de la clase número 3 creo que es, ya lo hice y lo presenté. Por supuesto que me costó bastante porque había cosas que tenía que releerlas mucho, yo nunca tuve pedagogía, entonces me costó bastante hacerlo, pero bueno, lo entregué el 15 de mayo. Hoy, obviamente, entendí mucho más las explicaciones, pero bueno, o sea, no sé si rehacerlo, sacarlo, no sé. Sácalo. ¿Lo saco? Si querés, sí, déjatelo. Para rehacerlo de otra manera. No hay problema con eso. Y a todas les digo lo mismo. O sea, tómenselo con tranquilidad, ¿sí? No es la idea mientras iba atendiendo a la clase, iba leyendo lo que yo había escrito y más o menos creo que se acerca bastante a lo que se explicó, pero bueno, me gustaría rehacerlo. Bueno, si se sí, puede. de una. Muchas gracias. No, por favor, esa es la cuestión. Es así. Sí. Una pregunta. Nomás tenemos la actividad número 1, que era introducción de la pedagogía, nomás hecha. Ya la 2, porque estoy fijándome en el foro y dice 0 comentarios. Yo ya me perdí porque algunas dicen de hacer, que iban haciendo ya la actividad número 3, la otra que la actividad número 2, y yo vengo retrasado con todas las materias, trato de ir haciendo lo más que puedo, pero como que me confunden en los grupos, que una hizo la 3, otra hizo la 6, la otra hizo la 2, y ahí ya me desconciertan. A ver. Profe, justamente eso le quería decir, que se ha generado como una confusión bastante grande. Yo creo que desde que empezaron las clases con todas las materias, al ver que están todas las clases subidas, que justamente quieren adelantar y están confundiendo a las otras compañeras. Y usted, en la clase pasada, en práctica docente, dijo que todavía no teníamos que hacer nada, que cuando teníamos que hacer la actividad usted nos iba a avisar. Tal cual. Y en el mensaje bienvenida también está eso aclarado. Digamos, no tienen que hacer, a ver, o sea, vuelvo a explicar. Lo que está en el aula virtual son las clases, digamos, son los temas para todo el año. Recién hemos abordado lo que es la clase 1 y 2 del primer núcleo, que es la pedagogía y cuáles son las categorías que vamos a terminar de cerrarla la semana que viene y comenzar con qué es educación. Así que, digamos, esa actividad, la única actividad es de la clase 3, que es un trabajo práctico, pero ese trabajo práctico no dice que hay que hacerlo ahora. Solamente, a ver, eso está ahí, y es más, digamos, está porque es todo el año, yo planifiqué todo el año, ni siquiera sé si va a ser así. No avancen solas.
No es la idea. Ahí veo que hay alguien. Sí, Débora, decime. Sí, profe, yo tampoco no hice la actividad, digamos, le voy a ser sincera, yo estoy leyendo para poder recién entender y razonar lo que usted puso ahí en los textos, ya que son varios textos, y por eso yo no hice, porque recordé que usted en la clase anterior dijo que todavía no avancemos. Avancen con la lectura. Claro, Digamos, yo estoy eso haciendo sí, eso, la no lectura hagan la para actividad. razonar. No hagan la actividad. La actividad está planteada como un cierre de la primera, digamos, de la primera unidad. Entonces, ¿por qué van a, o sea, con todo lo que tenemos que construir, chicas, ya les dije, partimos de la idea de que lo principal es la construcción que podamos hacer en este espacio-tiempo entre todos. Entonces, ¿para qué se mandan a hacerlo? No. Aparte, no voy a, digamos, sinceramente, no lo hagan, porque no lo voy a tener en cuenta siquiera. O sea, nadie le va a dar una nota mejor o qué sé yo por hacerlo antes. De hecho, no tiene nota eso, no lo voy a evaluar. Ustedes saben que tienen que tener una sola nota por cuatrimestre, es el acuerdo que tenemos entre todos los profes. Yo no soy un profe que evalúa calificando todo el tiempo, estoy en contra, mi perspectiva no asumo las cosas desde ahí, no avancen. Digamos, no es necesario avanzar así sola. Si quieren estudiar, avancen con la lectura, con el estudio, el síntesis, resumir los textos, bárbaro. No hay que hacer la actividad 3 todavía. Creo que ya lo repetí como 10 veces, así que creo que tiene que quedar claro, por favor. Salvo la compañera que ya lo hizo y que ya le dije que lo rehaga, que lo revise, o sea, estuvo bien. Tampoco es que un crimen hacerlo, o sea, no. Pero digo, no sé, sí avancen con la lectura y el estudio de los textos, está claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más, chicas? Espero que se haya entendido eso como para no ir, digamos, acuérdense lo que les dije. El centro de pedagogía y de práctica está acá, en esta clase remota, acompañada por el aula virtual. Bueno, chicas, si no, ahí me preguntó alguien si queríamos tener actividad, le dije que sí, hay actividad y vamos a hacer foro, todo. Esperemos un poco, recién estamos comenzando, ¿sí? Así que, digamos, prestémosle atención a esto de poder ir cerrando conceptualmente las cosas que tenemos para ver. Así que, bueno, si no tienen más dudas, bueno, podríamos ir cerrando y nos vemos la semana que viene con práctica, ¿no? Más vale. Tienen una semana para estudiar pedagogía. Avancen con la lectura, sí, eso sí. Bueno, chicos, cuídense mucho. Que tengan una linda semana. ¿Eh? Bueno, Igualmente. profe. Chao, Bueno, profe, chao. gracias. Chao, gracias. Chao. Una pregunta, ¿la práctica va a ser